Bien, ahora voy a hablar acerca de las incorrecciones del verbo haber. Este, para comenzar como con este tema, hay que primero tener en cuenta lo que son eh, los verbos impersonales. Hay varios tipos de verbos, como son los copulativos, transitivos, intransitivos. Y bueno, estos verbos, pues, son clasificaciones que, dependiendo de las características que tengan los verbos. Sin embargo, hablando específicamente de los verbos impersonales, son aquellos que, como puede verse en el nombre, no pueden conjugarse en, en alguna persona gramatical, o sea, no tienen persona. Estos verbos suelen usarse para, por ejemplo, la mayoría de estos suelen describir situaciones que pues una persona no podría realizar. Son más para explicar cosas de el ambiente, del tiempo, como pueden ser los verbos llueve, amanece, anochece, graniza, truena, todos esos tipos de verbos que pues simplemente los vamos a expresar cuando ocurre algo, cuando está ocurriendo algo en el ambiente. Por ejemplo, está lloviendo, o llueve, o así. No vamos a decir, este, yo lluevo o yo amanezco. Bueno, amanecer sí podría ser, pero como en otro contexto. No vamos a decir yo trueno porque pues no es algo que alguien como humano pueda realizar. Sin embargo, hay otro tipo de verbo que es el verbo haber. Este verbo también es impersonal, ya que no puede conjugarse en, con personas gramaticales. Sí puede utilizarse, por ejemplo, en el tiempo verbal, que es este, el antepresente, que es yo he hecho, tú has hecho. En ese caso se utiliza el verbo haber como verbo auxiliar antes del verbo, el verboide que está en participio. Eh, Sin embargo, cuando hablamos del verbo haber, por ejemplo, de existir, del verbo hay, hay mesas, hay niños, hay personas. Este verbo no se utiliza, este, no puede conjugarse en una persona. No puedo decir yo qué, yo no hago, yo no hay. Entonces no es acción, una acción que alguien como persona pueda realizar. Por eso se dice que es un verbo impersonal. ¿Y cuáles son estas incorrecciones del verbo haber? Bueno, cuando este verbo se utiliza en, en otros tiempos verbales, como un verbo personal. Voy a poner un ejemplo que es muy, muy común aquí pues en México, en Latinoamérica en general, ¿no? En todos los países hispanohablantes, que suele usarse muy comúnmente. Sin embargo, no es correcto. La típica frase, a ver, habemos. Esta palabra inventada, porque no existe esta palabra, es una palabra pues que es incorrecta, es una conjugación incorrecta del verbo, ya que como ya lo expliqué, es un verbo impersonal. Eso significa que nosotros no habemos, o sea, nosotros no habemos, no podemos haber. Para eso, pues suele utilizarse como por ejemplo, habemos
habemos 5 personas aquí. O otra que suele usarse, habemos personas que tal, tal y tal. Estas pues, son frases muy, muy usadas. Sin embargo, esto es incorrecto, pues ya expliqué el por qué. En lugar de esto, ¿cómo podemos usar entonces el verbo haber? Se dice, hay personas que, si quieres incluirte entre esas personas, debes de decir, por ejemplo, hay personas que estudiamos todos los días, o hay personas que nos levantamos temprano para ir a trabajar, cosas así. Esto es, esta es una forma correcta de emplear el verbo haber, porque no se está conjugando en ninguna persona, pues, eh, puesto que es un verbo impersonal, simplemente hay, o sea, hay, nosotros no podemos saber. Otros errores que suelen utilizarse en este tipo de verbo, con este mismo verbo más bien, es cuando se utiliza esta palabra hubieron. Esta palabra sí existe, sin embargo, como lo dije hace unos minutos, existe pero como verbo auxiliar. ¿Cómo es esto? Cuando hubieron hablado, cuando hubieron jugado, o sea, se utiliza siempre antes de un verboide en participio, que este sería el verbo, es un verbo en subjuntivo. Pero bueno, sin meterme en otros temas, sí existe esta palabra, sin embargo ya no se utiliza tanto. Pues es muy difícil que encuentres a alguien que utilice este tiempo verbal. Hubieron hablado, hubieron jugado, eh, sí, cuando hubieron comido, suele utilizarse también perdón, en libros. Ahí pues podrías encontrarte, ¿no? Cuando leemos, hay autores que aún utilizan ese tipo de tiempos verbales, sin embargo no es muy común. Pero utilizar el verbo hubieron como, como sinónimo de existir, de que existieron, está mal. No se dice hubieron, hubieron personas que, hubieron personas que cambiaron el mundo, o hubieron animales, no lo sé, cualquier cosa. No hubieron animales, no hubieron personas, no hubieron carros, no, esta palabra no existe para este tipo de oraciones. Entonces, ¿cuál es la forma correcta? Hubo, simplemente hubo. O sea, no puede conjugarse en otro tiempo. Es hubo y solamente hubo. No, la palabra hubieron, pues definitivamente no. Desaparece del vocabulario si es que la usas, así como habemos, porque es incorrecta. Em, otra palabra que, bueno, esta podría aceptarse un poco más, o sea, se entiende el por qué, es habían. Y repito, o sea, se utiliza igual, se puede utilizar como auxiliar cuando ellos habían hablado, ustedes habían hablado, habían, pues, todos los verbos que quieras conjugar en participio. Habían cantado, habían todo. Pero igualmente no puede utilizarse para cuando se utiliza como el significado de existir. No habían personas, no habían juguetes, no habían casas. ¿Cómo se utiliza entonces? Había. ¿Por qué? Porque al igual que en el verbo anterior, el tiempo anterior que es hubieron, que se utiliza incorrectamente, este verbo no puede, no lo puedes conjugar en plural. No puedes decir
que habían personas. Estoy siendo tal vez un poco repetitivo, pero intento que quede un poco claro. Eh, no es que al decir había, no es que al decir había estés hablando en singular. No, que, simplemente que es la forma en la que se debería de usar tanto el plural como el singular, porque, insisto, no se puede conjugar, no, tampoco es decir, o sea, esto que estoy escribiendo no, no está bien, pues simplemente es, em, independientemente de si estás hablando de algunos o de alguien solamente, independientemente de la calidad, de la cantidad, perdón, de las cosas, personas o lo que sea de que estés hablando, no se va a conjugar ni en plural ni en singular, simplemente existen así. Había, hubo. Asimismo en, en el futuro. Habrán, no habrán. O sea, igual que los anteriores, habrán hecho, habrán escrito, habrán corrido. O sea, en este caso sí es adecuado el uso del verbo, pero no habrán perros, no habrán casas, no habrán árboles. Simplemente es habrá. Habrá maestros, habrá consecuencias, ¿no? O sea, para cualquier cosa. También no es que este habrá sea para singular y el habrán para plural, no, simplemente es habrá, independientemente de pues lo que sea de lo que estés hablando. Entonces, estas son las incorrecciones del verbo haber. Es un verbo impersonal, no se va a conjugar dependiendo de si es plural o singular. No puedo conjugarlo en primera persona, no lo debo conjugar en primera persona el plural que sabemos. O sea, no existe no existen esas palabras, más bien están utilizadas incorrectamente.